¿Alguna vez te has preguntado qué secretos podrían esconderse tras las paredes de una antigua mansión familiar? Las riquezas de una dinastía no siempre vienen acompañadas de felicidad, a veces, esconden tragedias y horrores que desafían toda lógica. Hoy te contaré una historia que combina el poder, el misterio y el terror, todo ambientado en una mansión cuyo nombre aún provoca escalofríos en quienes lo escuchan, la mansión de Lecroix. Lo que ocurrió en esa casa no solo destruyó a una familia entera, sino que dejó una marca imborrable en todos los que se atrevieron a cruzar su umbral. Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría quedarse contigo mucho después de que este vídeo termine. La mansión de Lecroix se alzaba como un símbolo de opulencia y decadencia en la cima de una colina rodeada de bosques en Normandía. Construida en el siglo XIX, su arquitectura neogótica era impresionante, torres puntiagudas, ventanales de vidrio emplomado y gárgolas que parecían observar con ojos vivientes. Pero detrás de su imponente belleza había una historia que pocos querían recordar. La familia de Lecroix había amasado su fortuna en el comercio de especias y piedras preciosas. Henry de Lecroix, el patriarca, era conocido por su genio empresarial, pero también por su temperamento oscuro y obsesivo. Su esposa, Margot, y sus hijos, Victor y Claire, vivían bajo la sombra de su rigidez. Según los rumores, Henry tenía una peculiar obsesión con la idea de trascender la muerte. Algunos decían que coleccionaba artefactos esotéricos, otros hablaban de reuniones clandestinas en las que se invocaban cosas que no pertenecían a este mundo. Lo que pocos saben es que todo cambió una noche tormentosa de octubre de 1893, cuando la familia de Lecroix desapareció sin dejar rastro. La mansión quedó intacta, los candelabros aún encendidos y una cena servida en la mesa. Pero ni Henry, ni Margot, ni sus hijos volvieron a ser vistos. Durante más de un siglo, la mansión permaneció cerrada, un lugar prohibido que los lugareños evitaban a toda costa. Fue en 2023 cuando todo comenzó de nuevo. Un empresario ambicioso llamado Daniel Varela adquirió la mansión en una subasta privada. Daniel había crecido obsesionado con las historias de familias ricas y sus decadencias. Para él, la mansión de Lecroix no era solo una propiedad, sino un pedazo de historia que necesitaba restaurarse. Decidido a convertirla en un museo, Daniel se mudó a la mansión con su esposa, Laura, y su hija de 12 años, Amelia. Pero lo que no sabía era que al desenterrar el pasado, estaba a punto de despertar algo que debería haberse quedado enterrado para siempre. Los primeros días fueron tranquilos, aunque la atmósfera de la mansión era sofocante. Laura, siempre práctica, intentaba ignorar las extrañas sensaciones que la invadían al caminar por los largos pasillos. «Es solo el polvo y la humedad», se repetía. Amelia, por su parte, parecía encantada con la casa, explorando cada rincón con una curiosidad infantil que bordeaba lo temerario. Una tarde, mientras jugaba en el desván, encontró un espejo antiguo cubierto por una sábana. Lo extraño era que, a pesar del tiempo, el cristal estaba perfectamente limpio. Amelia juraría después que el reflejo en el espejo era más oscuro, como si mostrara algo más que su propio rostro. Esa noche, Laura despertó sobresaltada al escuchar pasos en el pasillo. Pensando que era Amelia, salió de la habitación, pero no encontró a nadie. La sensación de que alguien la observaba era tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando regresó al dormitorio, encontró a Daniel despierto, con los ojos fijos en la ventana. ¿Escuchaste eso?, le preguntó. Laura asintió, pero ambos prefirieron no hablar más del tema. Con el paso de los días, las cosas comenzaron a volverse más extrañas. Puertas que se cerraban solas, susurros en habitaciones vacías, y un extraño frío que parecía emanar de ciertos rincones de la casa. Amelia empezó a comportarse de manera diferente. A menudo hablaba sola, como si mantuviera largas conversaciones con alguien que nadie más podía ver. Cuando Laura le preguntó con quién hablaba, la niña respondió con total naturalidad, con Claire. Dice que vive aquí y que está sola porque su papá hizo algo muy malo. Laura intentó restarle importancia,
pensando que era una fase o una manera de Amelia de lidiar con el cambio de casa. Pero las cosas no tardaron en volverse aún más perturbadoras. Una madrugada, Laura se despertó al escuchar a Amelia reír en su habitación. Cuando fue a verla, encontró a la niña sentada frente al espejo que había traído del desván, sus ojos clavados en el reflejo. «¿Qué haces despierta a esta hora?», le preguntó. Amelia solo giró la cabeza lentamente y la miró con una expresión que no parecía suya. «Ella quiere que vengas también», dijo en un tono plano que hizo que a Laura se le helara la sangre. Preocupada, Laura insistió en que Daniel se deshiciera del espejo. Esa misma mañana, Daniel contrató a un equipo para que retirara varios muebles antiguos, incluido el espejo. Pero al final del día, cuando Laura fue al desván para asegurarse de que todo estaba limpio, el espejo estaba ahí, como si nadie lo hubiera movido. Esta vez, la imagen en el cristal era diferente. No mostraba el reflejo de la habitación, sino una escena oscura, una familia sentada en una mesa de comedor, con expresiones de terror grabadas en sus rostros. Fue entonces cuando decidieron investigar más sobre la historia de la mansión. Daniel encontró antiguos registros que hablaban de Henry de Lecroix y de su obsesión con la alquimia y lo oculto. Según los documentos, Henry creía haber encontrado una forma de asegurar la vida eterna, pero el ritual requería un sacrificio, su propia familia. La noche en que desaparecieron, los empleados escucharon gritos desgarradores provenientes del comedor. Cuando entraron, no encontraron a nadie, solo un extraño olor a hierro y azufre. Mientras Daniel leía esto en voz alta, un golpe seco resonó en la planta baja. Bajaron corriendo, pero no encontraron nada fuera de lugar. Al regresar al salón, notaron que la temperatura había descendido drásticamente. «Nos están advirtiendo», dijo Laura, sintiendo un pánico que no podía explicar. Daniel, sin embargo, se negaba a aceptar que algo sobrenatural estaba ocurriendo. Aquella noche, los gritos despertaron a toda la familia. Provenían de la habitación de Amelia. Al entrar, la encontraron de pie frente al espejo, golpeándolo con las manos hasta que empezaron a sangrar. Laura la tomó en brazos y la apartó, pero el espejo ya no reflejaba el cuarto. Mostraba a una niña de cabellos oscuros y ojos vacíos, observándolos desde el otro lado. «Nos llevaremos lo que es nuestro», murmuró una voz gutural que pareció llenar la habitación. A la mañana siguiente, Daniel intentó quemar el espejo, pero este permaneció intacto, como si no pudiera ser destruido. Cada intento por deshacerse de él fracasaba. Y cada día que pasaba, Amelia se veía más débil, su piel más pálida, como si algo estuviera drenando su energía. La desesperación alcanzó su punto máximo cuando Amelia desapareció. La buscaron por toda la casa, pero fue en el comedor donde la encontraron. Estaba sentada en una de las sillas, inmóvil, con los ojos abiertos pero vacíos. Frente a ella, la mesa estaba servida, exactamente como la noche en que la familia de Lecroix desapareció. Daniel y Laura intentaron sacarla, pero no podían moverla, como si una fuerza invisible la sujetara. Entonces lo vieron. Al final de la mesa, un hombre con ojos oscuros y una sonrisa torcida. «Ustedes entraron aquí. Ahora, nos pertenecen», dijo con una voz que resonó en toda la mansión. La luz se apagó, y lo último que escucharon antes de perder el conocimiento fueron los gritos de Amelia mezclados con risas infantiles. Cuando despertaron, estaban fuera de la mansión, junto al coche. Amelia estaba con ellos, pero no decía una palabra. Su expresión seguía siendo vacía, y en sus manos sostenía un pequeño espejo de bolsillo que nadie había visto antes. La mansión de Lecroix ardía en llamas, aunque nunca se encontró la causa del incendio. Daniel y Laura dejaron Normandía para siempre, pero nunca pudieron escapar de las pesadillas. Amelia creció, pero jamás volvió a ser la misma. Y el espejo, aunque intentaron destruirlo, siempre regresaba, como si algo en su interior los estuviera esperando. ¿Alguna vez has sentido que algo no encaja del todo en un lugar?
como si cada rincón y cada sombra escondieran un secreto que no deberías descubrir. Hoy voy a contarte una historia que ha dejado su huella en una pequeña y exclusiva comunidad, una historia de opulencia, secretos y terror. Esta vez, nos adentraremos en Villa Armand, una mansión rodeada de lujo y misterio. Lo que ocurrió dentro de sus muros destrozó no solo a una familia, sino a todos los que se cruzaron con su maldición. Si decides quedarte, te advierto que esta historia no solo se quedará en tu mente, podría seguirte incluso cuando apagues la pantalla. Villa Armand era un espectáculo arquitectónico situado en los Alpes franceses, un paraíso de piedra blanca y cristal construido a principios del siglo XX. Su creador, Jacques Armand, había sido uno de los empresarios más ricos de Europa, conocido por su imperio en la industria farmacéutica. Su mansión era un símbolo de triunfo, pero también un lugar que muchos describían como inquietante, incluso en su apogeo. Nadie podía explicar exactamente por qué. Algunos decían que era la forma en que las sombras parecían moverse en los corredores, otros hablaban de la presencia constante de un extraño perfume, un aroma dulce y metálico que no pertenecía a ninguna fragancia conocida. Jacques vivía allí con su esposa, Madeleine, y su hijo de 17 años, Julien. Aunque su vida parecía perfecta, con cenas opulentas y fiestas que reunían a la élite europea, dentro de la mansión las cosas eran muy distintas. Jacques era obsesivo, paranoico y profundamente reservado. Se decía que su mayor logro farmacéutico, un tratamiento experimental que prometía alargar la vida, no había sido del todo legal. Las pruebas, según los rumores, habían sido un desastre. Pero Jacques insistía en que había perfeccionado la fórmula, y que Villa Armand era el lugar donde se guardaba el secreto de su éxito. En 1932, durante una fiesta de gala que celebraba el cumpleaños de Madeleine, todo cambió. Aquella noche, la mansión se llenó de gritos. Invitados corriendo en pánico, puertas que se cerraban por sí solas y una serie de apagones que dejaron a la casa sumida en una oscuridad completa. Cuando la policía llegó a la escena al día siguiente, encontró la mansión vacía. No había ni un solo invitado, ni rastro de Jacques, Madeleine o Julien. Solo el comedor permanecía intacto, la mesa estaba puesta con una cena servida, y 3 sillas estaban alineadas, como si la familia estuviera a punto de sentarse. Nadie supo qué ocurrió, y Villa Armand permaneció cerrada durante décadas. En 2021, un magnate del entretenimiento llamado Vincent Leclerc compró la mansión con la intención de transformarla en un hotel boutique de lujo. Vincent, un hombre acostumbrado a los desafíos, veía la mansión como una joya olvidada que podría devolverle algo de su antiguo esplendor. Se mudó allí temporalmente junto a su esposa, Cécile, y su hija adolescente, Eloise, mientras supervisaban las renovaciones. Desde el principio, algo no estaba bien. Los trabajadores informaban de problemas constantes. Las herramientas desaparecían, las luces parpadeaban y el sistema eléctrico fallaba inexplicablemente. Una noche, Vincent decidió inspeccionar personalmente las reparaciones. Caminó por los corredores vacíos y oscuros, sintiendo que algo lo seguía. En una de las habitaciones del segundo piso, encontró un espejo cubierto por una tela negra. Al retirar la tela, vio una figura detrás de él, pero al darse la vuelta, no había nadie. Era solo el inicio. Cécile notó que Eloise estaba cambiando. Antes alegre y sociable, ahora pasaba horas en su habitación, murmurando en voz baja. Cuando su madre le preguntaba con quién hablaba, la respuesta siempre era la misma, con Julien. Dice que me entiende. Vincent intentó restarle importancia, pensando que era la imaginación de su hija en un entorno nuevo, pero Cécile estaba inquieta. Una noche, decidió revisar la habitación de Eloise y encontró algo que la hizo temblar: dibujos. Páginas enteras cubiertas con el mismo patrón, una mesa de comedor con 3 sillas y una figura de pie al fondo, siempre sin rostro. Lo que ocurrió la siguiente noche quedó grabado en la memoria de todos los que estuvieron en la mansión. Eloise desapareció. La buscaron por todas partes, pero fue Vincent quien la encontró en la biblioteca,
parada frente a una puerta que no recordaba haber visto antes. La puerta era de madera oscura, con un pomo dorado que brillaba como si acabaran de pulirlo. Cuando le preguntó qué hacía ahí, Eloise respondió: «Me están esperando». Antes de que pudiera detenerla, la niña abrió la puerta y entró. Vincent intentó seguirla, pero lo que vio al otro lado lo dejó paralizado. El cuarto estaba vacío, salvo por una mesa larga cubierta con un mantel blanco. 3 figuras estaban sentadas, un hombre, una mujer y un joven, todos vestidos como si pertenecieran a otra época. En el centro de la mesa había un frasco pequeño con un líquido rojo que parecía brillar bajo la tenue luz de una lámpara de araña. Vincent sintió que el tiempo se detenía. Las figuras giraron la cabeza hacia él al unísono, y el hombre al final de la mesa sonrió. «La familia está completa ahora», dijo con una voz que resonó como un eco. Vincent cerró la puerta de golpe y corrió hacia Cecile, quien lo esperaba en el vestíbulo con lágrimas en los ojos. «¿Dónde está Eloise?», le gritó. Él no pudo responder. Decidieron huir esa misma noche, pero mientras recogían sus cosas, las luces comenzaron a parpadear y el sonido de pasos resonó por los pasillos. Subieron al coche y se alejaron de la mansión, pero cuando llegaron al primer pueblo cercano, Eloise estaba sentada en el asiento trasero, sonriendo. «Les dije que no se preocuparan», dijo. Pero sus ojos no eran los mismos. Villa Armand sigue vacía hasta el día de hoy. Vincent y Cecile nunca hablaron públicamente de lo que ocurrió, pero los que han visitado la mansión desde entonces aseguran que a veces, al mirar hacia las ventanas, pueden ver la silueta de una familia sentada en una mesa, esperando. ¿Alguna vez has sentido que hay lugares que no quieren ser encontrados? Lugares donde las paredes susurran secretos que nunca deberían haberse contado. Hoy te llevaré a una historia diferente, una historia donde el lujo de una mansión es solo la fachada para ocultar algo mucho más oscuro. Esta es la historia de la familia Monteville y su legendaria mansión, Thornwood Manor. Una familia que lo tenía todo, excepto el control sobre aquello que habitaba en su hogar. Thornwood Manor, situada en las afueras de un pueblo costero en Inglaterra, era conocida por su belleza majestuosa. Sus jardines parecían interminables, con fuentes antiguas y estatuas cubiertas de musgo. La casa, construida a finales del siglo XVIII, se alzaba como una obra maestra del barroco tardío, columnas blancas, escaleras de mármol y candelabros que brillaban como estrellas. Pero para los lugareños, la mansión siempre había sido un lugar maldito. La familia Monteville era rica más allá de lo imaginable. Edmund Monteville, el patriarca, dirigía un imperio en la minería de diamantes. Su esposa, Beatrice, era conocida por su belleza y su afición al arte. Juntos tenían 2 hijos, Alexander, el mayor, un joven encantador y prodigio del piano, y Lillian, una niña de 9 años, tímida pero curiosa. Parecían una familia perfecta, hasta que llegaron a Thornwood. Fue entonces cuando comenzaron las sombras. Según la historia, Edmund compró la mansión a un precio irrisorio, algo extraño considerando su esplendor. El vendedor, un anciano que había vivido allí durante décadas, solo le advirtió una cosa antes de cerrar el trato: no abras la puerta del sótano. Pase lo que pase, nunca lo hagas. Edmund, un hombre racional y ambicioso, desestimó las palabras del anciano como superstición. Pero pronto descubriría que algunas advertencias deben ser tomadas en serio. Los Monteville se mudaron en pleno verano. Los primeros días fueron idílicos, fiestas elegantes, paseos por los jardines y tardes enteras disfrutando de la música de Alexander. Sin embargo, Lillian empezó a notar cosas que los demás no veían. Decía escuchar risas en los pasillos vacíos y pasos que seguían los suyos cuando estaba sola. Una noche, mientras exploraba la biblioteca, encontró un libro muy antiguo que no debía estar ahí. La cubierta estaba desgastada, pero en su centro había grabado un extraño símbolo, un círculo rodeado por pequeñas líneas ondulantes, como llamas. Cuando lo abrió, todas las páginas estaban en blanco, excepto una.
En letras negras y toscas, alguien había escrito, "No sigas llamando". Esa misma noche, Edmund escuchó algo extraño. Eran golpes, suaves pero rítmicos, que parecían venir desde el sótano. Beatrice intentó calmarlo. «Seguro es el viento o algún animal atrapado», dijo. Pero Edmund no podía dejar de pensar en la advertencia del anciano. A la mañana siguiente, mandó a sellar la puerta del sótano con candados y cadenas. Pensó que con eso terminaría todo. Estaba equivocado. Alexander fue el siguiente en notar que algo estaba mal. Una tarde, mientras practicaba el piano, las teclas comenzaron a moverse solas. Al principio pensó que era su imaginación, pero entonces la melodía cambió. Ya no era la pieza que estaba tocando, sino algo oscuro y profundo, como un lamento que hacía vibrar cada fibra de su cuerpo. Cuando se levantó del banco, el piano dejó de sonar. Pero al girarse hacia el salón, vio algo. Una figura borrosa, como una sombra que se deslizaba por el suelo hacia la puerta del sótano. Beatrice empezó a cambiar también. Se volvió obsesiva, revisando cada rincón de la mansión, como si buscara algo. Lillian la encontró una noche de pie frente al espejo del salón principal, con los ojos vacíos. «Ellos están aquí», dijo en un susurro antes de desmayarse. Edmund decidió que era hora de traer ayuda. Contrató a un historiador local para investigar el pasado de Thornwood. Lo que descubrieron fue aterrador. La mansión había sido construida por un aristócrata excéntrico llamado Lord Graston, quien desapareció misteriosamente junto con toda su familia en 1789. Según los registros, Graston estaba obsesionado con los rituales alquímicos y los portales entre mundos. Los lugareños creían que había abierto una puerta a algo que nunca debía cruzar al nuestro. Cuando Edmund escuchó esto, su sangre se heló. No quería creerlo, pero los golpes en el sótano eran cada vez más fuertes. Esa noche, Lillian desapareció. La buscaron por toda la mansión, pero no había rastro de ella. Desesperados, Beatrice y Alexander insistieron en abrir el sótano, pero Edmund se negó, recordando la advertencia del anciano. Sin embargo, cuando volvieron al vestíbulo, la puerta del sótano estaba abierta, las cadenas y los candados rotos en el suelo. Sin pensarlo, bajaron por las escaleras. El sótano era mucho más grande de lo que parecía desde arriba. Las paredes estaban cubiertas de símbolos tallados en la piedra, idénticos al del libro que Lillian había encontrado. En el centro había un círculo de velas apagadas y una enorme grieta en el suelo, de donde emanaba un calor sofocante. Allí estaba Lillian, de pie al borde de la grieta, con los ojos cerrados y los brazos extendidos. Antes de que pudieran alcanzarla, una figura emergió de la grieta. No era humana. Era alta y delgada, con extremidades que parecían más huesos que carne, y ojos rojos que brillaban como brasas. La criatura habló, pero no con palabras. Sus pensamientos invadieron las mentes de todos en el sótano. «Esta casa nos pertenece. Ustedes son los intrusos». Edmund intentó mover a Lillian, pero no podía acercarse. Era como si una barrera invisible los separara. Beatrice comenzó a gritar, y Alexander, en un acto de desesperación, arrojó una lámpara de aceite al círculo de velas. El fuego se propagó rápidamente, iluminando todo el sótano. La criatura emitió un grito que hizo que las paredes temblaran. Cuando despertaron, estaban afuera de la mansión, en los jardines. La casa ardía como un faro en la noche. Lillian estaba con ellos, pero no recordaba nada. Mientras observaban cómo Thornwood se convertía en cenizas, Beatrice señaló algo que los hizo estremecer. Las sombras de las ventanas seguían moviéndose, como si la casa todavía estuviera viva. La familia Monteville abandonó Inglaterra poco después, pero nunca pudieron escapar del todo. Lillian creció con recuerdos fragmentados de aquella noche, y a veces, en sus sueños, veía el símbolo de las llamas rodeando su cama.
porque algunos lugares, aunque desaparezcan, nunca dejan de ser encontrados por aquello que los habita. ¿Has sentido alguna vez que un lugar puede observarte, como si tuviera ojos en cada pared? Esta es la historia de la familia Warwick y su infame mansión, Rosewood Hall, un hogar construido sobre secretos oscuros y silencios que claman ser escuchados. Lo que comenzó como el sueño de una familia rica se convirtió en su peor pesadilla, un destino del que nadie pudo escapar. Rosewood Hall se encontraba en una remota colina de Escocia, rodeada de espesos bosques y una neblina perpetua que parecía envolverla como un velo. La mansión era una obra maestra gótica, ventanas altas con vitrales oscuros, torres que se alzaban como garras contra el cielo y un reloj en su torre central que llevaba décadas detenido. Su historia era un misterio incluso para los lugareños, quienes la evitaban con supersticioso recelo. En el invierno de 1878, la familia Warwick llegó a la mansión para restaurarla y convertirla en su hogar permanente. Charles Warwick era un exitoso banquero londinense que buscaba retirarse en la tranquilidad del campo junto a su esposa, Margaret, y sus hijos, Clara y Edward. Desde el principio, Margaret notó algo extraño en la casa. Las paredes parecían susurrar, y cada vez que entraba en una habitación, sentía como si algo acabara de salir de allí. Pero Charles, pragmático y escéptico, la convenció de que solo eran nervios por la mudanza. Mientras se adaptaban, Clara, de 15 años, descubrió un ala cerrada de la mansión. Las puertas estaban bloqueadas, pero los cristales de las ventanas ofrecían una vista intrigante de pasillos llenos de polvo y habitaciones llenas de muebles cubiertos con sábanas. Una noche, movida por la curiosidad, le pidió a Edward, de 12 años, que la ayudara a entrar. Con una lámpara de aceite y una llave que encontraron en el estudio de su padre, lograron abrir una de las puertas. El ala estaba completamente intacta, como si el tiempo no hubiera pasado. Encontraron retratos en las paredes, pero ninguno de los rostros parecía pertenecer a la familia Warwick ni a los antiguos propietarios de los que habían oído hablar. Clara se detuvo frente a uno en particular, una mujer con un vestido negro y un rostro inexpresivo. Sus ojos parecían seguirla. Bajo el retrato había una inscripción, Amelia Rosewood, 1823 a 1845. La curiosidad se transformó en incomodidad, y ambos decidieron no explorar más esa noche. Pero Clara no podía quitarse de la mente esos ojos. Al día siguiente, Margaret comenzó a notar comportamientos extraños en sus hijos. Edward hablaba de un amigo, con quien jugaba en el jardín, aunque nunca había nadie más allí. Clara, por su parte, parecía obsesionada con la mansión. A menudo la encontraban caminando sola por los pasillos, susurrando como si hablara con alguien invisible. Charles insistió en que eran imaginaciones y les prohibió explorar el ala cerrada. Todo cambió una noche cuando Clara desapareció. La buscaron por toda la casa y los terrenos, pero no había rastro de ella. Fue Edward quien finalmente los condujo al ala cerrada. Señaló una puerta al final del pasillo y dijo, Clara está ahí, con Amelia. Cuando abrieron la puerta, encontraron la habitación completamente vacía, salvo por el retrato de Amelia, que ahora estaba en el suelo. Los ojos de la pintura, que antes eran fríos y distantes, parecían llenos de algo más, casi como una advertencia. Margaret estaba aterrorizada. Insistió en abandonar la casa, pero Charles no quería saber nada de supersticiones. Sin embargo, la desaparición de Clara comenzó a afectarlo. A menudo se le veía hablando solo en su estudio, y sus negocios comenzaron a desmoronarse inexplicablemente. Por las noches, Margaret lo encontraba sentado frente a la chimenea, murmurando nombres que no reconocía. Una semana después, Edward comenzó a comportarse de manera aún más extraña. Decía que Amelia le había mostrado dónde estaba Clara, pero que no podía decírselo a sus padres porque no estaban invitados. Esa misma noche, Margaret escuchó risas provenientes del ala cerrada. Contra los deseos de Charles, tomó una lámpara y se aventuró sola. Cuando llegó al pasillo, las puertas de las habitaciones se abrieron de golpe, una tras otra,
como si la invitaran a entrar. Finalmente, llegó a una sala que no recordaba haber visto antes. En el centro había un espejo de cuerpo entero, con un marco tallado en oro que representaba espinas y rosas. Margaret se acercó lentamente, y lo que vio la hizo gritar. No era su reflejo lo que la miraba desde el otro lado, sino a Clara, pálida y de pie junto a Amelia. Su hija movió los labios, pero Margaret no pudo escucharla. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano fría en su hombro y todo se oscureció. Cuando despertó, estaba en su habitación, pero algo había cambiado. Charles insistió en que solo había sido un sueño, pero Margaret sabía que no lo era. Desde ese día, la casa comenzó a devorar lo poco que quedaba de ellos. Las risas y susurros eran constantes. Edward desapareció 2 noches después, dejando una nota garabateada que decía, «Estoy con ellos ahora». Charles, al borde de la locura, decidió destruir el ala cerrada. Contrató a un grupo de trabajadores para derribarla, pero cuando comenzaron a golpear las paredes, algo ocurrió. Los trabajadores huyeron aterrorizados al ver que de las grietas salía una sustancia negra y espesa, como sangre. Esa noche, Charles desapareció, dejando a Margaret sola. Margaret fue encontrada meses después por un grupo de comerciantes que pasaron por la mansión. Estaba sentada en el vestíbulo, balbuceando incoherencias y sosteniendo el retrato de Amelia. Lo único que pudo decirles con claridad fue, «No es una casa. Es una prisión, y nosotros éramos las llaves». Rosewood Hall quedó abandonada, pero quienes se atreven a acercarse afirman que todavía se escuchan las risas de los niños y el suave crujir de pasos en el ala cerrada. Algunos incluso aseguran haber visto el retrato de Amelia colgado en una de las ventanas, con esos ojos que te siguen, como si estuviera esperando. ¿Qué harías si te mudaras a una mansión llena de lujo, pero al mismo tiempo, de una presencia tan pesada que te hace sentir como si nunca estuvieras solo? Hoy te contaré la historia de la familia Dever y su mansión en las colinas de Yorkshire, conocida como Dunsmuir House. Un hogar donde las paredes guardaban más que secretos, custodiaban una verdad mortal. La mansión Dunsmuir era un verdadero monumento de la opulencia. Fue construida en el siglo XIX por Lord Percival Dever, un hombre de ambición sin límites y un interés insano por las antiguas ciencias ocultas. La casa era conocida por sus jardines interminables, su fachada de piedra gris que dominaba el paisaje, y sus innumerables habitaciones, cada una más grandiosa que la anterior. Sin embargo, había algo inquietante en ella. Los aldeanos que vivían cerca evitaban hablar de la mansión, susurraban sobre los extraños sucesos que ocurrían allí, pero nadie se atrevía a entrar. En 1923, la familia Dever, ahora encabezada por el hijo de Lord Percival, Edward Dever, compró la mansión, buscando restablecer su linaje con una vida tranquila. Edward, su esposa Eleanor y sus 2 hijos pequeños, Harriet y Thomas, estaban deseosos de empezar de nuevo en este hogar impresionante. Sin embargo, desde el momento en que cruzaron el umbral de la mansión, todo comenzó a cambiar. El primer incidente ocurrió una noche, cuando Eleanor caminaba por el gran vestíbulo. De repente, las enormes puertas de roble se cerraron violentamente detrás de ella. No fue un viento lo que las empujó, algo, o alguien, lo hizo. Al principio pensó que era un accidente, pero las puertas parecían tener voluntad propia, como si la mansión misma estuviera avisándoles de que no pertenecían allí. Durante los días siguientes, los niños comenzaron a tener pesadillas. Harriet, la más sensible, insistía en que veía a una mujer en el umbral de su habitación cada noche. Describió a la figura como una dama vestida de blanco, con un rostro pálido y ojos vacíos que la miraban fijamente, sin moverse. Thomas, más pequeño, hablaba de una figura oscura que lo perseguía por los pasillos, siempre apareciendo en la esquina de su vista, pero desapareciendo cuando intentaba mirarla de frente. Edward, aunque escéptico, comenzó a investigar el origen de la mansión. Descubrió que Lord Percival había sido un ávido practicante del ocultismo y que había realizado rituales oscuros en los sótanos de la casa, buscando alcanzar la inmortalidad.
Se decía que, en su desesperación, había invocado una fuerza desconocida, una presencia que quedó atrapada dentro de los muros de Dansmuir House, esperando a ser liberada. Eleanor, preocupada por el bienestar de sus hijos, decidió investigar por su cuenta. Una noche, mientras exploraba la biblioteca de la mansión, encontró un viejo diario perteneciente a su suegro, Lord Percival. En sus páginas, hablaba de una maldición que había caído sobre su familia, una maldición que jamás podría ser rota, ya que el precio por invocar lo imposible era demasiado alto. Percival había escrito con desesperación que su familia estaría condenada mientras viviera en Dansmuir House, y que todos aquellos que se mudaran allí quedarían atrapados por el poder oscuro que había liberado. Eleanor intentó hablar con Edward sobre lo que había descubierto, pero él estaba cegado por su orgullo y el deseo de restaurar la fortuna familiar. No quería creer en cuentos de fantasmas o maldiciones. Mientras tanto, los sucesos extraños se volvían cada vez más frecuentes. Puertas que se cerraban solas, ecos de pasos por los pasillos vacíos, y un frío inexplicable que recorría las habitaciones. Los niños dejaron de dormir tranquilos y, eventualmente, se negaron a entrar en varias habitaciones de la mansión. Harriet no quería acercarse al gran salón, y Thomas decía que la figura oscura lo observaba desde el vestíbulo. Una noche, cuando Eleanor se encontraba sola en la cocina, vio a la figura de la mujer de blanco en el pasillo, justo antes de que las luces se apagaran abruptamente. El terror la invadió cuando la figura comenzó a acercarse lentamente hacia ella. Los ojos de la mujer brillaban con una intensidad antinatural, y su rostro, aunque bello en apariencia, mostraba una expresión de sufrimiento infinito. Eleanor intentó gritar, pero sus palabras no salían. De repente, la mujer extendió su mano hacia ella, y todo en la casa se quedó en un silencio absoluto. A la mañana siguiente, Eleanor desapareció. La casa parecía completamente normal, como si nunca hubiera ocurrido nada. Edward y los niños buscaron desesperadamente, pero no había rastro de ella. La policía fue llamada, pero después de días de investigación, todos concluyeron que Eleanor simplemente se había ido, como si hubiera abandonado a su familia sin decir una palabra. Pero Edward sabía que algo mucho más siniestro estaba en juego. En los días siguientes, Edward comenzó a escuchar susurros que lo llamaban por su nombre. Pensó que su mente estaba jugando trucos, pero al caminar por los pasillos vacíos de la mansión, la voz se volvía más clara. «Ven, ven hacia mí», susurraba una y otra vez. Edward, consumido por la desesperación, bajó al sótano, donde los rituales de su padre habían tenido lugar. Al llegar a la vieja sala de ceremonias, encontró una puerta oculta en el suelo. Una puerta que no había notado antes, una que nunca estuvo allí. La abrió con cautela, y lo que encontró lo dejó sin aliento. La habitación estaba llena de antiguos símbolos esotéricos y frascos de cristal rotos. En el centro, un círculo de sal rodeaba un antiguo espejo de cuerpo entero. Dentro del espejo, vio una figura conocida, la mujer de blanco. Pero ahora no estaba sola. A su lado, estaba Eleanor, su rostro distorsionado en una expresión de agonía. Antes de que pudiera reaccionar, la figura de su esposa extendió la mano hacia él, y una sensación de frío helado lo invadió. Los susurros se hicieron más fuertes. «Nunca saldrás de aquí», decían, como si la mansión misma estuviera hablando. Edward intentó huir, pero la mansión comenzó a cerrarse a su alrededor. Las puertas se cerraban solas, las ventanas se sellaban y las paredes parecían estrecharse. Los gritos de sus hijos resonaban por los pasillos, pero cuando corría hacia sus habitaciones, no había nadie allí. Todo lo que quedaba era la sombra de la mujer de blanco, que lo miraba fijamente desde el umbral de la puerta. Al amanecer, la mansión Dansmuir estaba vacía. La familia Dever había desaparecido, dejando atrás solo el eco de sus pasos. Los aldeanos que pasaban cerca decían que, en las noches más oscuras, podían ver luces parpadeando dentro de la mansión y escuchar murmullos lejanos que venían desde el interior, como si alguien estuviera pidiendo ayuda.
Y si te acercas demasiado, te aseguro que verás los ojos de la mujer de blanco mirándote desde una de las ventanas. Porque en Dunsmuir House, las almas atrapadas nunca dejan de buscar compañía. Hay mansiones que esconden historias que jamás deberían ser contadas, secretos que deberían permanecer enterrados. Esta es la historia de Blackthorn Manor, un palacio olvidado en las profundidades de los bosques ingleses, donde una familia rica encontró el precio de su ambición, un precio que nunca imaginaron pagar. La familia Hawthorne, encabezada por el magnate Jonathan Hawthorne, compró Blackthorn Manor en 1897. Jonathan era conocido por su carácter implacable en los negocios, pero también por su fascinación con lo macabro. La mansión, con su arquitectura gótica y su atmósfera opresiva, era la elección perfecta para alguien como él. Su esposa, Lillian, no estaba tan convencida, pero se resignó, al igual que sus hijos gemelos, Arthur y Evelyn, de 10 años. Jonathan prometió que la mansión sería su legado, un símbolo de su poder. Desde el momento en que llegaron, la familia notó que algo no estaba bien. Las sombras en la casa parecían moverse por su cuenta, y los sirvientes contratados para restaurar la mansión no duraban más de unos días. Todos hablaban de una sensación extraña, como si estuvieran siendo observados. Lillian sentía que los espejos reflejaban algo más que su propia imagen. Sin embargo, Jonathan, pragmático y arrogante, desestimó las preocupaciones de su familia y empleados, acusándolos de superstición. Arthur y Evelyn eran inseparables y exploraron cada rincón de la mansión. Una tarde, mientras jugaban en el desván, encontraron un baúl cubierto de polvo. Dentro, había diarios y cartas pertenecientes a los antiguos propietarios, la familia Blackthorne. Los niños leyeron las entradas con fascinación y horror. Los diarios hablaban de una serie de rituales realizados en la mansión, rituales que involucraban espejos antiguos como portales a otro plano. Los Blackthorne creían que estos espejos podían concederles riquezas y poder eterno, pero que a cambio, exigían un sacrificio. Evelyn insistió en contarle a su madre, pero Arthur, más curioso, convenció a su hermana de que no era más que una historia inventada. Esa noche, mientras el resto de la familia dormía, Arthur regresó al desván con una lámpara. Uno de los espejos en el baúl parecía diferente. Su superficie no reflejaba con claridad, sino que tenía un brillo oscuro, como si algo se moviera bajo el cristal. Arthur sintió una fuerza que lo atraía, y, sin saber por qué, tocó la superficie. Un frío intenso recorrió su cuerpo, y de repente, vio algo, una figura que lo miraba desde el otro lado, con ojos vacíos y una sonrisa macabra. Los días siguientes, Arthur comenzó a cambiar. Estaba pálido, distante y hablaba de un amigo que vivía en el espejo. Evelyn estaba aterrorizada, juraba que, por las noches, podía escuchar voces saliendo del desván. Intentó hablar con su madre, pero Lillian estaba demasiado preocupada con otros asuntos. Desde que llegaron, Jonathan se había obsesionado con un gran espejo que colgaba en el salón principal. Decía que era una obra maestra, única en el mundo, y pasaba horas frente a él, como si estuviera hablando con alguien. Lillian comenzó a tener pesadillas. Soñaba con los antiguos propietarios de la mansión, quienes la miraban desde los espejos con expresiones de desesperación. Una noche, se despertó sobresaltada y vio que Jonathan no estaba en la cama. Lo encontró en el salón, parado frente al espejo, murmurando en un idioma que no reconocía. Al verla, Jonathan simplemente sonrió y dijo, «Estamos tan cerca, Lillian. Todo lo que deseamos está a nuestro alcance». Esa misma noche, Evelyn despertó a su madre, llorando. Dijo que Arthur había ido al desván otra vez y que no quería regresar. Lillian corrió al desván y encontró a Arthur parado frente al espejo oscuro. Estaba completamente inmóvil, con los ojos clavados en su reflejo. Cuando lo tocó, su piel estaba helada. De repente, Arthur giró la cabeza hacia ella, pero sus ojos ya no eran los de su hijo. Eran vacíos, oscuros, y cuando habló, no era su voz. «No debería haberme despertado», dijo,
antes de desplomarse en el suelo. Desesperada, Lillian decidió abandonar la mansión con sus hijos, pero Jonathan no lo permitió. «Esta casa es nuestra oportunidad de grandeza», gritó. Lillian sabía que algo terrible estaba ocurriendo, algo que Jonathan no quería admitir, o que tal vez él mismo había provocado. Una noche, Lillian encontró un diario escondido en el escritorio de su esposo. En él, Jonathan escribía sobre cómo había descubierto los rituales de los Blackthorn y cómo creía que podía controlarlos. Decía que el espejo del salón era la clave para desbloquear un poder ilimitado. Pero también hablaba de una advertencia: los espejos no reflejan lo que somos, sino lo que podemos ser. Y algunos reflejos son demasiado oscuros para ser enfrentados. Esa misma noche, Lillian escuchó un grito desgarrador. Corrió al salón y encontró a Evelyn parada frente al gran espejo, gritando mientras intentaba apartarse. El cristal del espejo se había vuelto líquido, y algo salía de él, manos pálidas, garras que se aferraban a su hija. Lillian la tomó por los brazos y tiró con todas sus fuerzas, pero el espejo parecía tener vida propia, luchando por arrastrarla. Jonathan apareció entonces, pero no ayudó. Se quedó mirando, con una sonrisa inquietante en el rostro. «Todo esto es necesario, Lillian. Ellos lo quieren. Y nos darán todo a cambio». Antes de que Lillian pudiera responder, el espejo se rompió con un estallido ensordecedor. Cuando Lillian despertó, estaba sola en el salón. Evelyn y Arthur habían desaparecido, y Jonathan estaba parado frente al marco vacío del espejo, murmurando algo ininteligible. Al darse cuenta de lo que había perdido, Lillian lo enfrentó, pero él la miró con ojos que ya no eran humanos. «Ellos están a salvo, donde siempre debieron estar», dijo, antes de desvanecerse frente a ella. Lillian huyó de la mansión esa noche. Cuando regresó con ayuda al día siguiente, Blackthorn Manor estaba en ruinas. Solo quedaban fragmentos de los espejos, reflejando algo que no era el mundo exterior, sino una oscuridad infinita. A día de hoy, la gente dice que si caminas por el bosque donde estaba la mansión y te detienes frente a un charco, podrías ver algo más que tu propio reflejo. Tal vez verás a Arthur y Evelyn, atrapados para siempre en un lugar donde los espejos no son solo objetos, sino puertas. La mansión de los Sinclair, Harrowgate House, era una de las propiedades más imponentes de la costa de Escocia, construida sobre un acantilado que ofrecía vistas infinitas del mar. La familia Sinclair había sido adinerada durante generaciones, con una fortuna construida sobre la tierra y el comercio, pero había algo extraño en su linaje, algo que la gente del pueblo murmuraba a sus espaldas, pero nunca se atrevía a decir en voz alta. Nadie sabía exactamente por qué, pero la mansión siempre había tenido una sombra que la rodeaba, como si su existencia misma estuviera marcada por un destino oscuro. En 1912, los Sinclair decidieron mudarse a la mansión después de una larga temporada de construcción y restauración. La cabeza de la familia, Edward Sinclair, era un hombre carismático y de gran ambición. Junto a su esposa, Margaret, y sus dos hijos, Beatrice y Charles, se mudaron con la esperanza de encontrar paz y prosperidad en su nuevo hogar. No obstante, lo que encontraron fue mucho más aterrador que cualquier tormenta que pudiera azotar la costa. Desde el primer día en que cruzaron el umbral, Edward sintió que algo no estaba bien. La mansión parecía tener vida propia, sus enormes puertas de roble crujían por la noche, y los pasillos, aunque elegantemente decorados, siempre estaban envueltos en una oscuridad incómoda. Margaret, sensible por naturaleza, fue la primera en notar que las sombras parecían moverse por su cuenta, y que las luces parpadeaban con frecuencia, como si la mansión misma estuviera tratando de decirles algo. Las noches se hicieron cada vez más extrañas. Las ventanas de las habitaciones de los niños se abrían solas, aunque la brisa nunca era tan fuerte. Beatrice comenzó a tener pesadillas, hablando en sueños de una mujer de ojos vacíos que la observaba desde los rincones más oscuros de la casa. Charles, el hermano menor, estaba más tranquilo, pero empezó a decir que oía risas en los pasillos, risas que no venían de ninguna parte, como si la casa estuviera llena de personas que no se veían,
pero que estaban presentes de alguna manera. Una noche, después de semanas de incidentes extraños, Margaret se despertó sobresaltada. A su lado, Edward dormía profundamente, pero ella escuchó un susurro bajo, casi como una melodía, proveniente del vestíbulo. Curiosa, y con un leve temor en su pecho, se levantó de la cama y caminó hacia el origen del sonido. Cuando llegó al pasillo, vio una figura en la distancia, una sombra que parecía desplazarse hacia el fondo de la casa. Margaret la siguió, pero la figura desapareció antes de que pudiera alcanzarla. De vuelta en su habitación, con el corazón latiendo con fuerza, Margaret trató de ignorar la inquietante visión. Pero las noches siguientes, el susurro se hizo más fuerte, más claro. Una canción antigua, que no podía reconocer, pero que parecía familiar. Cada vez que se acercaba al vestíbulo, la figura se desvanecía, dejándola más confundida y aterrada. Edward, por su parte, no parecía notar nada extraño, y la situación comenzó a poner presión en su relación. Margaret sentía que la casa la estaba reclamando, como si algo o alguien dentro de ella la estuviera llamando. La familia intentó adaptarse, pero las tensiones aumentaron. Beatrice y Charles se aislaban más cada día, evitando los pasillos oscuros de la mansión. Durante el día, parecía todo normal, pero cuando caía la noche, la casa cobraba vida, y las sombras se alargaban, retorciéndose como si quisieran tragarse todo a su paso. Una tarde, Margaret decidió investigar la historia de la mansión. Lo que encontró la dejó helada. En 1746, una mujer llamada Annabel Harrowgate había sido la última propietaria de la mansión. La historia decía que Annabel había sido una mujer con gran poder y una influencia oscura en su tiempo. Se rumoreaba que había hecho un pacto con fuerzas que no pertenecían a este mundo, buscando la juventud eterna a cambio de su alma. Un día, Annabel desapareció sin dejar rastro, y la mansión quedó vacía durante décadas. Nadie en el pueblo osó acercarse, ya que se decía que la mansión estaba maldita, que las sombras de Annabel aún rondaban los pasillos, esperando que alguien aceptara su oferta. Margaret comprendió que la familia Sinclair había sido atraída a la mansión por el mismo poder que había hecho que Annabel desapareciera. La familia había caído en la misma trampa, creyendo que el dinero y la estabilidad podían protegerlos, pero en realidad, la mansión estaba diseñada para consumirlos. Edward, cegado por su ego, no creía en maldiciones ni en leyendas. Pensaba que todo lo que sucedía tenía una explicación racional. Pero las pesadillas de los niños empeoraban, y las extrañas figuras aparecían con más frecuencia. Una noche, todo cambió. Margaret despertó por un grito desgarrador. Corrió a la habitación de los niños y los encontró mirando fijamente al pasillo, donde la figura que había estado acechando la casa estaba ahora completamente visible, Annabel. Su rostro estaba cubierto de arrugas, sus ojos vacíos y su piel pálida como el mármol. La mujer comenzó a caminar hacia ellos, arrastrando sus pies de una manera antinatural, y sus labios formaron una sonrisa torcida mientras extendía las manos hacia los niños. Margaret intentó correr hacia ellos, pero las puertas de las habitaciones se cerraron violentamente, atrapándola fuera. Edward, al escuchar el caos, corrió hacia el pasillo, pero en cuanto vio la figura de Annabel, algo dentro de él pareció romperse. Era como si su voluntad se desvaneciera, y una expresión de horror indescriptible se apoderó de su rostro. Annabel lo miró fijamente, y en un susurro bajo y gutural, le dijo, «Te he estado esperando». Esa noche, la mansión no permitió que nadie saliera. Margaret nunca volvió a ver a su familia. Cuando la policía llegó al amanecer, la mansión estaba vacía. Los muebles, las decoraciones, todo estaba en su lugar, pero no había ni rastro de los Sinclair. Las puertas estaban cerradas desde dentro, y los sirvientes nunca pudieron encontrar una explicación. Lo que quedaba de la familia Sinclair desapareció sin dejar huella, como si se hubiera tragado la misma oscuridad que consumió a Annabel siglos antes. Desde entonces, Harrowgate House ha permanecido vacía, observando el mar, como una sombra inerte. Los aldeanos aún cuentan historias sobre el lugar,
y aquellos que se atreven a acercarse afirman que, en las noches más oscuras, pueden escuchar el sonido de una melodía suave y las voces susurrantes de la familia Sinclair, condenados a recorrer los pasillos eternamente, buscando una salida que nunca encontrarán. Porque Harrogate House no es solo una mansión, es un lugar donde las sombras esperan pacientemente, buscando nuevas almas que ofrecerles lo que más desean, poder, riqueza, y la condena eterna.